por uno de los momentos más dramáticos de su historia. Lo que está ocurriendo es que nosotros somos un país petrolero que dejó de serlo. Lo que está ocurriendo es que nosotros éramos muy dependientes del petróleo y fundamentalmente del ingreso petrolero. Pero el ingreso petrolero es básicamente una combinación de cuánto petróleo se produce y a qué precio se vende. Y ambas variables se han venido al suelo. Por supuesto, ya no tenemos ingreso petrolero. Y ese ingreso petrolero, por cierto, nos aportaba el 97% de todas las divisas que le ingresaban a Venezuela. En la actualidad, eso ha cambiado notablemente. ¿Por qué hemos llegado aquí? Aquí tendríamos que detenernos para hacer una pequeña historia. Por allá en 1998, enero de 1999, Venezuela tenía una industria petrolera llena de futuro. En aquel momento se había completado todas las licitaciones correspondientes a la apertura petrolera, se habían suscrito contratos que habían sido sobre bases previamente, sobre una normativa legal previamente aprobada por la Corte Suprema de Justicia y después con bases mínimas de negociación que habían sido aprobadas por el propio Congreso Nacional. Y después se hizo un amplísimo programa de licitaciones tan transparentes que se transmitían en vivo por televisión. Y después, en los casos en que fue necesario, los contratos firmados se devolvieron al Congreso Nacional para que el Congreso Nacional comprobase que se habían suscrito en función a las bases mínimas por ellos aprobados. Aquello ya estaba en marcha. De haberse cumplido aquellas inversiones previstas en aquella apertura, hoy en día Venezuela debería estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios. No habría crisis en Venezuela. Y sin embargo, la OPEP en su último informe nos habló de que la producción estaba en el orden de 622.000 barriles diarios. E informaciones más recientes de Reuters nos hablan de una cifra todavía mucho menor. Por supuesto, eso ha determinado una crisis tremenda en Venezuela. ¿Dónde empieza esta crisis? Yo me remontaría quizás hasta aquel paro petrolero terrible del año 2002-2003, cuando, según confiesa el presidente en aquella oportunidad, había dicho: yo mismo provoqué aquel paro. Lo dijo en presencia de todos los embajadores acreditados en el momento de presentar su informe anual y cuentas. Y aprovechando en el 2004, y aprovechando aquella situación, despidió 20.000 trabajadores de PDVSA. 15 años de experiencia y conocimiento, y si lo multiplicábamos por 20.000, por 15 años, eso implicaba 300.000 años de experiencia y conocimiento que fueron lanzados al cesto de la basura. Eso era el 50% de todo el personal de PDVSA, pero por cierto era el 75% de la nómina mayor, donde se acumulaba buena parte de aquel conocimiento. De ahí en adelante, PDVSA fue capaz de recuperar al terminar el paro el nivel de producción anterior al paro, pero jamás fue capaz de recuperar la extraordinaria tasa de crecimiento que venía arrastrando aquella empresa y que la había transformado de acuerdo con Petróleo Intelligence, la petrolera del mundo. Pues bien, ahí empieza el drama de la industria petrolera venezolana. En los años siguientes, por circunstancias ajenas a Venezuela, por circunstancias que tenían que ver con los mercados internacionales, los precios del petróleo se disparan a niveles que nunca antes había soñado Venezuela. La cesta del país llegó a colocarse en cerca de $114 el barril. Y por supuesto estaba entrando una cantidad monumental de dinero al país. Y a pesar de eso, no se estaban haciendo las inversiones ni para crear una economía sustentable. No se estaban haciendo las inversiones que requería la industria petrolera. No se estaban haciendo las inversiones de mantenimiento en todas nuestras instalaciones petroleras y particularmente en las refinerías. Y ellas empezaron a decaer y a decaer. Y a PDVSA le cambiaron su misión y su visión. Esa era una empresa diseñada para explorar, producir, comercializar, refinar y vender el petróleo. Y eso lo hacía de manera extraordinariamente eficiente. De acuerdo con Petróleo Intelligence Weekly, era la segunda mayor empresa petrolera del mundo y de acuerdo con todos los indicadores de la época, era una de las más eficientes del mundo. Pero bueno, la destruyeron. En los años siguientes se mantiene, sin embargo, el nivel de producción más o menos hasta el año 2008, cuando se cambian las condiciones. En aquel momento, el impuesto sobre la renta se aumentó del 35 al 50%, la regalía se aumentó del 16,2% al 30%,
Y la participación del Estado en aquellas empresas mixtas, sobre todo en la faja del Orinoco, subió al 60%. Quizás esas condiciones hubieran sido aceptables con precios del petróleo por encima de $100 el barril. Pero a partir del 2008 empezó a ocurrir lo que tenía que ocurrir. Se vino al suelo el precio del petróleo. Y a la medida en que se viene al suelo el precio del petróleo, se viene al suelo también la producción petrolera. Hoy en día hemos llegado a este drama de haberse mantenido las inversiones de la apertura petrolera. Dije antes que deberíamos estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios y estamos produciendo del orden de 600.000. Eso es inmanejable para la economía venezolana y es inmanejable para la industria petrolera. Ahora, eso es en el área, en la industria petrolera en general, pero vamos a ver específicamente qué pasó con las refinerías. Se dejaron de mantener adecuadamente las refinerías en el personal con el conocimiento adecuado para poder hacerlo. Una a una empezaron a tener accidentes, empezaron a tener parajes. El más dramático de todo fue aquel en el año 2012, cuando se produce aquel incendio en la refinería de Amuay, que por cierto nunca ha podido recuperarse de aquella situación. Y poco a poco las demás fueron cayendo también. La refinería de Cardón lleva 2 años parada. Cardón, Amuay, Bajonal y Bajo Grande conformaban el complejo refinador de Paraguaná, considerado en un momento determinado como el más importante del mundo. La refinería del Palito se vino al suelo. Todas las refinerías de Puerto de la Cruz, todas las refinerías se han venido. Y por lo tanto no estamos refinando, no estamos produciendo gasolina. Quizás hay alguna producción de gasolina cruda o no sé, naftas catalíticas allí en el complejo refinador de Paraguaná, pero gasolina de la que consumen nuestros vehículos no la estamos consumiendo. Estamos absolutamente dependientes de la importación petrolera. Pero quien venía coordinando la mayor parte de las importaciones era la empresa rusa Rosneft. Y Rosneft se fue de Venezuela. Y ya nadie la ha reemplazado y ya es muy difícil importar gasolina. Esto nos lleva a esta situación terrible donde esta gente decide hacer un contrato con Irán y empezamos a importar gasolina de Irán, que es lo que estamos viendo en este momento. Se trajeron 275.000 toneladas, que a razón de 8,4 barriles por tonelada representan algo menos de 1,5 millones de barriles diarios, que si estimamos un consumo de 100.000 barriles diarios da apenas para 15 días. Y sin embargo, a cambio de 15 días nos han metido en un problema geopolítico gigantesco, envolviéndonos con uno de los países más complejos del Medio Oriente, donde las tendencias chiíes han sido protagonistas a través de algunos partidos, grupos, organizaciones, incluso terroristas, de grandes problemas. Nosotros no nos merecíamos esa situación. Nosotros tenemos un futuro brillante como país petrolero y deberíamos retomar ese futuro. Pero bajo las actuales circunstancias eso es imposible. Porque habría que hacer enormes inversiones y PDVSA ya no cuenta con los recursos para poder hacer esas inversiones. Necesitamos, por tanto, tomar una decisión cuanto antes mejor, porque resulta que la Agencia Internacional de la Energía nos está diciendo que la demanda mundial de petróleo puede seguir creciendo hasta el año 2040, pero después empieza a caer desplazado el petróleo por otros agentes de energía. Por lo tanto, es importantísimo empezar a hacer las inversiones requeridas porque nos queda poco tiempo. Pero en este tema, yo prefiero que sea mi viejo amigo y compañero de luchas allá en PDVSA, Juan Sabo, quien nos explique esta situación. Antes, muy buena su exposición, doctor. Yo quería añadir unas 2 cositas rápidamente allí, que yo creo que fue uno de los daños también. Yo creo que, como usted mencionó, lanzar a la calle 20.000 personas con una experticia extraordinaria en materia petrolera fue definitivamente el inicio del desastre que estamos viviendo hoy en día. Y pareciera que el régimen tiene desprecio por la inteligencia. Eso es lo que uno a veces observa. Y por supuesto eso le hizo un daño fundamental a la industria petrolera, lanzar a la calle a esos 20.000 trabajadores. También hay que recordar aquel empeño que tomó el difunto presidente de romper la unidad del tesoro cuando comenzó con eso del millardito, que él quería que le entregaran un millardito. Venezuela se había manejado muy bien, todos los dólares que ingresaban al país iban al Banco Central directamente. Y luego el Banco Central le entregaba a PDVSA mediante un fondo de
de funcionamiento los dólares que ameritaba para la industria petrolera, para su mantenimiento, para los proyectos que estaba desarrollando. Eso fue roto y de ahora en adelante simplemente al Banco Central se le entregaba una parte de los ingresos en dólares que llegaban al país, y más de la mitad, escúchese bien esta cifra, de todos los ingresos petroleros que recibimos, que son alrededor de 1.000 millones de dólares, de acuerdo a las cifras que hemos calculado que ingresaron al Banco Central, la mitad de eso, aproximadamente 500.000 millones de dólares, los manejó directamente PDVSA. No pasaron nunca por un presupuesto nacional. Ese dinero fue manejado a través de los fondos, el Fonden, el Fondo Soberano, el Fondo Simón Bolívar, etcétera. Nunca tuvieron ningún tipo de control. Y por supuesto, se olvidaron de darle mantenimiento a la industria petrolera, como usted mismo lo dijo. Y un tercer elemento que también lo quiero señalar fue aquella ley, aquel decreto ley donde se expropiaron a todas las empresas privadas del oriente del país del occidente y del oriente del país, que por supuesto eso también generó una caída de la producción de la industria petrolera directa de PDVSA. Así que, bueno, vamos a darle la palabra a nuestro gran amigo Juan Sabo, si quiere agregar algo más sobre este tema, y bueno, vamos a ver cuáles son las soluciones, Sabo, tú que eres el hombre que has estado dentro de la industria, que la conoces, qué hay que hacer para que este país vuelva a tener gasolina. Te escuchamos. Con gusto. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, presidente y compañeros de panel. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, me voy a dedicar más bien a la parte de los combustibles al mercado nacional. Acaban de escuchar a Pepe describir el diagnóstico de cómo llegamos a dónde estamos, complementado por el diputado, y en efecto ese proceso para efectos del mercado nacional resultó en que tenemos un déficit casi total de combustible en el mercado interno. La importación, tal como lo mencionó Pepe, que ha sido el paliativo para la falta de legislación nacional, se ha complicado, ya que las empresas no están dispuestas a correr el riesgo de venderle productos a una empresa que esté sin crédito, toda endeudada y en estado de cesación de pagos. Entonces, poco a poco fueron cayendo las empresas que hacían la importación, y al final el último fue Rosneft, como lo mencionó Pepe. Entonces, el gobierno ha decidido pues hacer una especie de combinación un poco rebuscada para tratar de resolver el problema. Esa combinación consiste en la compra de gasolinas desde Irán, pagado aparentemente con lingotes de oro del Banco Central. Una compra que se hace a 13.000 kilómetros de distancia al otro lado del mundo, en un país tan complicado como Irán. Que por cierto, es interesante de que Irán es un país severamente sancionado por los Estados Unidos, sin embargo tiene gasolina y tiene excedentes de gasolina. Por lo tanto, pareciera que se cae de Maduro culpar las sanciones de la escasez de gasolina al no tener ningún asidero, porque Irán tiene no solamente para su mercado, sino para exportar. En paralelo con estas compras, el régimen también implementó una especie de puente aéreo entre Teherán y Las Piedras, en el estado Falcón, para traer materiales, repuestos y gente tanto de Irán como de procedencia china. Y el objeto de eso era de tratar de arrancar el centro refinador de Paraguaná, formado por las dos refinerías de Cardón y Amoay, refinerías que tienen 70 años de funcionamiento, pero que PDVSA no ha podido ni siquiera retener el personal esencial para operarla. Ahora, con la presencia de personal poco calificado nacional y con técnicos chinos y iraníes en el complejo, pues se ha convertido en una auténtica torre de Babel. No sé cómo se entienden entre ellos, pero no debe ser muy fácil. Entonces la pregunta es, esta combinación
que acabo de escribir y la compleja administración y precios que fueron anunciados resuelven la problemática del país. Y la respuesta a esta pregunta es que no, un rotundo no, y se trata meramente de un paño caliente, un paliativo para posponer el problema. Por un lado, Irán no puede continuar suministrando gasolina en forma continua porque ellos, bajo condiciones normales, apenas producen lo que su mercado interno consume. Y la razón por la que tuvieron este excedente que le vendieron a Venezuela fue precisamente porque durante el problema de la pandemia, ellos también paralizaron su economía y por lo tanto su producción no tenía consumo local y no solamente llenaron sus almacenamientos, sino que no tenían donde guardar la gasolina y entonces lograron, cual espejitos de los conquistadores, vender la gasolina al régimen de Venezuela. En efecto, pues llegaron, como dijo Pepe, llegaron 5 tanqueros, pues, uno a Moai, 3 al Palito y uno a Puerto La Cruz. En el lado de la refinación nacional, como les mencioné con los vuelos, 14, 18 vuelos que se hicieron del Medio Oriente para acá, la idea era de que después de consumido los casi 900.000 barriles de gasolina iraní recibida, que fueron no solamente gasolina, sino gasolina y realzadores de octanaje como alquilatos, se podría mejorar el octanaje y hacer la receta apropiada para formular gasolinas para el mercado nacional al mezclar estos realzadores de octanaje con las naftas y precursores de gasolina que se producirían por la reactivación de la refinería Paraguaná. Sin embargo, esta expectativa del régimen no tiene una gran probabilidad de éxito, por lo menos en mi opinión, porque la combinación de falta de servicios industriales confiables, el nivel tan avanzado de desmantelamiento de las plantas de procesos y sobre todo los más sofisticados, y la ausencia de operadores entrenados que son requeridos para poder mantener una operación en forma continua. No solamente se trata de arrancar una refinería, sino que hay que arrancarlo y mantenerlo operando día tras día. A todo evento, yo pienso que para poder hacer un proyecto como el que era la expectativa del régimen, se requieren por lo menos unos $600 millones y posiblemente 6 meses para su implementación. Por el lado administrativo de los anuncios, el esquema de precios diferenciales, una gasolina subsidiada y la otra gasolina a precios internacionales que lo designaron a $0.50 por barril, por litro, representa una invitación al contrabando interno de la gasolina, ni siquiera tiene que transportarla a través de trochas. Es una especie de Cadivi gasolinero. Inclusive yo en varios foros lo he llamado Gasdivi. Fomenta la corrupción, la venta que se hace en dólares fomenta la discriminación entre el pueblo que tiene acceso a dólares y el pueblo que no tiene acceso a dólares, y por el eventual requisito de la utilización del carnet de la patria, fomenta el control social a través de la venta de gasolina. Finalmente, la otra parte del anuncio fue que se identificaron unas bombas o estaciones de servicio selectas, unos 200 que mencionó, para la comercialización a través de privados que comprarían su propia gasolina y lo vendieran en el mercado nacional, aunque no fue muy clara. Y de paso yo no soy abogado, pero sí es claro de que eso por ahora eso es una operación ilegal porque estaría violando la ley orgánica que
reserva al Estado el comercio de los hidrocarburos, que por cierto fue una ley que se hizo durante una ley revolucionaria que se utilizó precisamente para expropiar propiedad privada. En todo caso, eso no está claro y en todo caso una actividad en este momento, como dije, ilegal. Entonces, por las razones indicadas, yo creo que este esquema complejo correrá la misma suerte que todas las iniciativas anteriores que intentó el régimen durante los últimos años, pues eventualmente no tendrá resultado. Entonces, ¿cómo proponemos solucionar este problema estructural? Bueno, obviamente no hay mucha cosa que se pueda hacer mientras no haya un cambio de régimen. Apenas se restablezca la democracia en el país y en paralelo con ella, se levantarían las sanciones en base a que ya ha cesado la usurpación. Y mientras tanto, bajo el paraguas del Plan País, en la cual contamos con dos elementos, un plan táctico de emergencia y un plan de corto y mediano plazo, que es el plan de recuperación de la industria petrolera nacional. El primero es la transición de la desventura al progreso. La misma descansa en los hombros de un grupo de unos 150, 170 profesionales venezolanos, en su mayoría todos ex petroleros, pero la mayoría ex PDVSA, y que han sido los responsables de estructurar este proceso para ejecutar desde el día 1 el nuevo horizonte, en colaboración con los empleados actuales de PDVSA que se dedican realmente a las labores petroleras diarias, asegurando así la necesaria continuidad operativa de la producción petrolera y su venta. Y eso desembocaría en el proceso del Plan País en sí, que es la recuperación de la industria petrolera bajo los extremos que, bueno, hemos descrito muchas veces en recientes foros virtualmente sobre todo. Inmediatamente al entrar el plan táctico de emergencia, se implementaría un intercambio comercial continuo, y la palabra continuo hago énfasis porque ese es una de las cosas de las que no han pasado ninguno de los procesos anteriores. Entonces se implementaría un intercambio continuo de venta de crudo y compra de gasolina y otros combustibles desde la costa del Golfo de Estados Unidos, total o parcialmente vía Citgo. Eso nos garantizaría la cantidad, la calidad y los mejores precios de mercado, porque tenemos que recordar que la distancia entre el Golfo de México y Venezuela son apenas 3-4 días en barco, y es el sitio donde se transa la mayor cantidad de productos derivados del petróleo, y por lo tanto su precio es competitivo, y además son las refinerías que mejor valoran nuestros crudos. Por lo tanto, sería un proceso que no solamente nos aseguraría tener acceso continuo a los combustibles, sino también realzaría los precios que recibiríamos por la venta de nuestros crudos pesados. Por la cercanía que les acabo de mencionar, este proceso en 15 días aproximadamente, de los cuales unos 6 se requieren para traer el tanquero a puerto venezolano y descargarlo, y el resto hasta los 15 días para la distribución dentro de Venezuela por vía de los poliductos de cabotaje y transporte terrestre. Y tendríamos entonces unos 100.000 barriles, que es la demanda real de gasolina, distribuido en las 1.300, 1.400 bombas que actualmente no solo existen, sino que existen y pueden funcionar, porque hay un número que no están en capacidad de funcionar. Y tendríamos el diésel, unos 40.000 barriles de diésel,
que podrían ser alimentados a las plantas termoeléctricas para garantizar el flujo eléctrico, y eso mismo a su vez mantiene también la producción petrolera, que ha estado subiendo y bajando, sobre todo en el occidente del país por la falta de electricidad. Mientras se mantiene este proceso continuo de suministro confiable de gasolina y diésel, sabemos que los equipos que lo tienen que hacer no son suficientes. Sobre todo la parte más débil son los camiones cisterna y su equipamiento. Entonces, durante este periodo se implementaría o se complementaría el sistema de logística de distribución terrestre, y no solamente se complementaría, sino que tendría sus respectivos planes de mantenimiento y renovación, que es la única forma de mantener el proceso en forma continua. A la brevedad posible, entonces también se incorporaría personal con experiencia comprobada, empresas de servicio, empresas de tecnología, para reconstruir en forma segura una parte del complejo refinador de Paraguaná hasta el nivel de procesamiento que satisfaga el consumo nacional completo, a través de mecanismos de financiamiento creativo. En otras palabras, tratar de hacer esa reconstrucción sin requerir todas las inversiones del gobierno central o del que haga el ente nacional que haga el proyecto. Finalmente, yo pienso que se debe mantener un énfasis muy especial en la no discriminación en el despacho de gasolina, con una política de precios que minimice las pérdidas tradicionales del Estado, pero manteniendo un programa de subsidio directo al usuario hasta que se recupere su capacidad y poder adquisitivo. Y eso no se va a pasar hasta hasta que logremos la reconstrucción de la industria petrolera venezolana, que tiene su última oportunidad, gran oportunidad, como lo mencionaron los participantes anteriores, para reflotar la economía del país y lograr el bienestar de todos los venezolanos.